Estamos ante la punta de un iceberg donde hay muchísima más cantidad de información y donde esa información me parece, sospecho, que tiene que ver mucho más con la ciencia actual que con cuestiones religiosas. Por lo tanto, si seguimos avanzando dentro de la Kabbalah, nos vamos a encontrar con nuevas ideas que la humanidad tuvo durante muchos siglos y que aún no conocemos. No podemos todavía establecer la cantidad de material oculto que hay. Hoy no hay censura, pero hay manipulación por sobreinformación. Tenemos tanta información que llega a un punto que nos autoanulamos de información. Por lo tanto, no estamos profundizando en los temas y porque no hay tiempo para profundizar. Por lo tanto, hoy hay grandes desafíos con respecto a cómo nos reservamos el tiempo para crecer. Ese sería el tema. Venimos de un paradigma donde el crecimiento era solamente material y el problema es que esto no nos lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Lo único que uno hace es vender su tiempo por materia hasta que uno se muere y la materia queda aquí. Por lo tanto, hay un enredo, podríamos decir, mental en mucha gente. La velocidad que tenemos hoy en la sociedad actual, si no se frena, es muy difícil lograr la profundidad. Es como un investigador en cualquier disciplina. Un investigador está financiado para investigar. Lo que la Cábala propone, como el reino del futuro, el reino de los cielos, el reino de Dios, es que cada uno tenga el tiempo suficiente para realizar ese trabajo interior, porque si no se realiza ese trabajo interior no se llega tampoco a la paz interior. Si una persona no conoce el sentido de su alma, no conoce el sentido de su vida, no puede aumentar el nivel de conciencia. Por lo tanto, usted quiere aumentar el nivel de conciencia, primero tiene que saber quién es usted y qué quiere de la vida, hacia dónde va, cuál es su camino. Y entonces, cuando conoce su camino, empieza a aumentar el nivel de conciencia. Es racional pensar que no conocemos todas las fuerzas. Entonces, a un racionalista, si entramos en su comprensión racional, tenemos que preguntarle si no pueden existir fuerzas fuera de nuestras limitaciones. Y tendrá que decir que sí. Y si dice que sí, queda claro que tiene que admitir la existencia de fuerzas invisibles. La gente le tiene mucho más miedo al éxito que al fracaso. ¿Y por qué motivo? Y por varios motivos. Para mí el primer motivo es porque no pueden conectar con la fuerza que tienen. Cuando una persona conecta con la fuerza que tiene, yo no te diría que es invencible porque uno está con mucha humildad frente a la matriz de la divinidad. Pero cuando uno realmente puede conectar con la energía que tiene en su interior y con la energía cosmogónica del universo que también puede entrar en su interior, es una persona realmente imparable. Hola, soy Kim Capel y os doy la bienvenida a este nuevo podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Mario Saban. Lleva más de 40 años estudiando la historia y el alma humana a través de la Cábala, con 7 doctorados en filosofía, psicología, historia, antropología, teología, matemática aplicada y educación. Su enfoque se centra en la Cábala, aplicada al desarrollo personal, espiritual y científico. Es autor de 27 libros y fundador de la Escuela de Psicología y Cábala. ¡Empezamos! Hola Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por venir aquí a este espacio. Sé que eres una persona súper ocupada y agradezco mucho este tiempo y detalle que has tenido conmigo. No, al contrario, para mí un placer estar aquí. Gracias por la invitación y a mí me encanta dialogar y poder compartir, ¿no? lo que uno sabe y también compartir lo que uno no sabe. Genial. Pues tengo una pregunta que tengo que hacer, sé que la has contestado muchas veces y voy a profundizar un poquito con la pregunta, es decir, ¿qué es la Cábala? ¿Y hay una parte oculta de la Cábala que todavía no ha sido revelada? Es decir, esto es algo muy antiguo, pero ¿hay algo que está oculto que no ha sido mostrado todavía? Mira, yo te voy a dar solamente un ejemplo del nivel de ocultamiento que tiene esta sabiduría. Hasta el año 2002, todos los escritos de Abraham Abulafia, que son escritos fundamentales de una parte de la Cábala, lo que se llama la Cábala profética, todo eso estaba en manuscrito y a partir del 2002 comienza a ser publicado. Del 2002 al 2012 se publica una gran cantidad de obras en hebreo por primera vez en la historia. Quiere decir que nosotros tenemos los libros de Abulafia en hebreo en el siglo XXI. No los teníamos durante 700 años. Abulafia murió en 1292, sus manuscritos recorrieron
todos los ambientes esotéricos dentro del judaísmo, hasta que, bueno, Aryeh Kaplan, por ejemplo, en sus obras, que son obras del siglo XX, tiene que citar a Abulafia en los manuscritos. Y recién nosotros tenemos, y no todas las obras, del 2002 al 2012, solamente el caso de Abulafia. Imagínate la cantidad de cabalistas anónimos que tenemos, que todavía siguen estando en manuscrito y que se está realizando el proceso de publicación. Claro, la cábala tiene una historia muy larga, muchos siglos, y en su época, estamos hablando antes del siglo XI, se trasladaba de manera solamente oral. Y a partir del siglo XI empieza a escribirse, pero llega un momento que es tal vasta la escritura que no hay forma humana hoy de conocer toda la cábala. Es decir, si alguien dice conozco la cábala, yo pienso que se equivoca. Se equivoca porque realmente la cantidad de material es ingente. Mira, hay 18 volúmenes del Or Yakar, que es una interpretación al Zohar, por parte de Moisés Cordovero, y 15 volúmenes de Isaac Luria. Y eso es lo publicado, no lo aún no publicado. Por lo tanto, yo creo que estamos ante la punta de un iceberg donde hay muchísima más cantidad de información y donde esa información me parece, sospecho, por lo que yo he estudiado estos últimos años, que tiene que ver mucho más con la ciencia actual que con cuestiones religiosas. Por lo tanto, si seguimos avanzando dentro de la Kabbalah, nos vamos a encontrar con nuevas ideas que la humanidad tuvo durante muchos siglos y que aún no conocemos. No podemos todavía establecer la cantidad de material oculto que hay. Increíble. Entonces, otra pregunta que tengo es, ¿estamos realmente conectados con el conocimiento esencial o seguimos viviendo bajo un velo, accediendo solo a una pequeña parte de la verdad que es mucho más amplia? Bueno, las sociedades viven bajo ese velo, por ese motivo son manipulables, ¿no? Es decir, las sociedades son manipuladas por los velos. En consecuencia, la pregunta es cómo se desvelan los velos. Y la única forma es intentando profundizar en los temas. Lo que pasa es que si antiguamente la profundidad era controlada por la censura, hoy no hay censura, pero hay manipulación por sobreinformación. Es decir, tenemos tanta información que llega a un punto donde nos llenamos de tanta información que nos autoanulamos de información. Por lo tanto, no estamos profundizando en los temas y porque no hay tiempo para profundizar. Por lo tanto, hoy hay grandes desafíos con respecto a cómo nos reservamos el tiempo para crecer. Ese sería el tema. Venimos de un paradigma donde el crecimiento era solamente material, había que crecer teniendo un auto, 2 autos, 4 casas, 5 casas, y el problema es que esto no nos lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque el crecimiento en la materia, lo único que uno hace es vender su tiempo por materia hasta que uno se muere y la materia queda aquí. Con lo cual es una trampa. Yo trabajo para tener más en la materia, me muero y todo eso no me sirve para nada. Por lo tanto, hay un enredo, podríamos decir, mental en mucha gente. Eso no quiere decir que la Cábala, ni yo en particular, estemos en contra de la materia. La materia es fundamental para nosotros tener una buena vida, tranquila a nivel tecnológico, a nivel de la suficiente comida, para poder realizar ese trabajo. Así que en la Cábala nunca se critica la materia. Lo que sí se critica es que no exista una materia como instrumento para reservarnos un tiempo disponible para poder profundizar. Es decir, la velocidad que tenemos hoy en la sociedad actual, si no se frena, es muy difícil lograr la profundidad. Es como un investigador en cualquier disciplina. Un investigador está financiado para investigar. Lo que la Cábala propone, como el reino del futuro, el reino de los cielos, el reino de Dios, o la era mesiánica, como cada uno la quiera llamar, es que cada uno tenga el tiempo suficiente para realizar ese trabajo interior, porque si no se realiza ese trabajo interior no se llega tampoco a la paz interior. Es decir, hay mucha gente que no se da cuenta de que no está en paz porque no tiene el tiempo disponible para estar en paz. Yeah. Por tanto, aquí hay una responsabilidad que tiene cada uno con uno de reservarse tiempo, que puede ser media hora en el día, 1 hora en el día. Nadie pretende que, claro, el estudioso de la Cábala
por ejemplo, como yo, no quiero ser autorreferencial, pero tiene muchas horas al día. No solamente para un trabajo de introspección, sino para la comprensión de los conceptos, ¿no? De los conocimientos. Pero el día que cada uno de nosotros tenga el tiempo disponible para realmente hacer una reflexión profunda de por qué hemos venido a este mundo, qué sentido tiene el universo, qué sentido tiene mi alma, cada una de nuestras almas, comprenderíamos, llegaríamos a tener una paz interior. Como no tenemos paz interior y tenemos muchos desequilibrios que proyectamos al exterior, hace que el exterior se vean siempre conflictos entre las familias, entre los hermanos, entre las naciones. Entonces, tú ves tanta cantidad de conflictos y la pregunta es, ¿de dónde vienen esta cantidad de conflictos? Vienen de nosotros. Nosotros somos los que provocamos estos conflictos. Entonces, desenredar los conflictos religiosos, nacionales, políticos, de cualquier índole, porque el conflicto es una mala posición de energía, cualquiera sea. El agresivo toma cualquier tema para su agresión. No es agresivo religioso, agresivo político, no. Es agresión pura. Es una falta de control, de canalización de a dónde van las energías. Y por lo tanto, mientras exista tanta gente desequilibrada, vamos a seguir teniendo conflictos en todos los niveles. Porque este es el problema en que nos encontramos, que la gente no se reserva tiempo para hacer ese trabajo interior. Genial, porque voy a enlazar con unas preguntas que tenía pensado. Entonces nos dirigimos hacia un camino más espiritual y teniendo ese tiempo para dedicarnos a uno mismo, para reflexionar, necesitamos ese tiempo libre que también puede ser peligroso, que has mencionado en alguna otra entrevista, que ese tiempo libre, según cómo lo gestionemos, puede ser malo para nosotros. Claro que sí, porque ahí está la cuestión. Es decir, lo que no se sabe qué tiene que hacer es con el vacío. El tiempo libre, básicamente, es un tiempo que nosotros tenemos donde alguien se puede sentir vacío, que lo quiere llenar, que no sabe cómo llenarlo, se desespera por llenarlo. Y por eso la gente la ves corriendo por la calle, yendo de un lado para otro, con la excusa de hacer muchas cosas importantes, pero la finalidad es terminar con ese tiempo libre. Entonces, aquí estamos ante una situación. ¿Cómo se ve ese vacío que tenemos dentro? Si se lo ve como oportunidad o se lo ve como amenaza. Para mí, todo vacío es oportunidad. Porque si yo tengo vacío, puedo leer. Si tengo vacío, puedo reflexionar. Si tengo vacío, puedo cuidar mi cuerpo. Si tengo vacío, bueno, tengo mucho para llenar de manera saludable ese vacío. Ahora, si ese vacío me angustia porque me amenaza y lo que yo quiero es taparlo de alguna manera, entonces estoy ante un problema. Con lo cual, el vacío es paradójico, porque el vacío podríamos decir que siempre se tapa. Lo que se hace es, se tapa para vaciarse o se tapa para llenarse por la amenaza que constituye el vacío. Entonces, la relación con la vida de cada uno es, con ese vacío que tengo, ese vacío me amenaza porque no sé qué hacer con él, entonces huyo de mí, o en vez de huir de mí, ese vacío lo aprovecho para meditar, para estudiar, para aprender, realizar un trabajo de autoconciencia. Entonces, cada vez quiero más vacío, cada vez quiero tener más tiempo. Por lo tanto, una persona que es feliz, en general, quiere más tiempo para sí misma, porque ese tiempo no lo considera una amenaza, sino lo considera un tiempo a favor. En cambio, las personas que lo consideran una amenaza, lo llenan no de autoconocimiento, lo llenan de una vida de tipo administrativo, o lo llenan de una vida de hedonismo, o lo llevan de una vida, podríamos decir, en los deseos finitos del campo de la materia. Y el problema es que el campo de la materia, como tiene deseos finitos, el deseo finito se termina. No se mantiene de manera constante. Por tanto, ¿qué es lo que te mantiene de manera constante? El entusiasmo del alma, tu entusiasmo interior. ¿Cuánto voy a crecer? ¿Cuánto voy a aprender? Por lo tanto, si uno está en un camino de aprendizaje, un camino de conocimiento, toda la vida vive entusiasmado. Si uno no está en ese camino de autoconocimiento, toda la vida vive amenazado por ese vacío. El nivel de conciencia de una persona tiene que ver con su desarrollo personal y su desarrollo espiritual. Es decir, tener un nivel de conciencia elevado significa ser más espiritual. Lo que pasa es que habría que definir qué es la conciencia primero.
Porque yo le puedo decir a la gente que nos oye, hay que aumentar el nivel de conciencia. Y la gente se pregunta, ¿y de qué está hablando, no? ¿La conciencia qué es? Desde el punto de vista de la Cábala, conciencia viene de Deá, que es Dat, conocimiento. Y el aumento de la conciencia es el aumento de la interrelación en los 22 canales del árbol de la vida de los diferentes contextos dimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que desarrollarme en muchas dimensiones de manera diferente, de manera simultánea y diferente. Entonces, ¿qué es aumentar el nivel de conciencia? Aumentar el nivel de conciencia no es desarrollarme solamente en una dimensión, sino es desarrollarme en ese mapa de dimensiones al mismo tiempo. Entonces, tiempo para los hijos, tiempo para los padres, tiempo para uno, tiempo para el deporte, tiempo para el estudio. Cada una es una dimensión. La dimensión social de los amigos, la dimensión del trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo todo lo pongo en los amigos? Descuido a la pareja, descuido el trabajo, descuido a los hijos. ¿Qué pasa si todo lo pongo en los hijos? Descuido. Entonces, lo que plantea la Cábala es que hay diferentes dimensiones, todas ellas importantes, todas ellas que requieren de nuestra energía, y la conciencia es el grado de unión de todas en un punto, que soy yo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir elevar el nivel de conciencia? Que cada vez esas dimensiones trabajen mejor en equipo, trabajen mejor para cumplir el sentido del alma. Si una persona no conoce el sentido de su alma, no conoce el sentido de su vida, no puede aumentar el nivel de conciencia. Porque no se aumenta el nivel de conciencia si la persona no sabe ni quién es ni a dónde va. Por lo tanto, usted quiere aumentar el nivel de conciencia, primero tiene que saber quién es usted y qué quiere de la vida, hacia dónde va, cuál es su camino. Y entonces, cuando conoce su camino, empieza a aumentar el nivel de conciencia. Acabas de mencionar 22 canales, son 10 dimensiones en el árbol de la vida. Encontrar el equilibrio en estas 10 dimensiones del árbol de la vida entonces nos ayudaría a desarrollarnos espiritualmente y personalmente. A ver, está bien la reflexión, pero yo agregaría que el equilibrio es imposible. Vale. Entonces, cuando estamos hablando de equilibrio en Cábala, no estamos hablando de equilibrio. Es una cosa muy rara. Cuando estamos hablando de equilibrio en Cábala, estamos hablando de una canalización de un equilibrio inestable. Es decir, el auto cuando conduce en la autopista está en equilibrio, pero va bajando a 77, va subiendo a 85. El auto no está en un equilibrio perfecto, porque el equilibrio perfecto sería que el auto esté aparcado, es decir, esté inmóvil. Cuando en la Cábala hablamos de equilibrio, no hablamos de inmóvil, hablamos de mucho movimiento. Por lo tanto, estaríamos hablando de un equilibrio en el movimiento, pero el movimiento me desequilibra. Entonces aquí hay como una especie de paradoja. Si estoy hablando de equilibrio, ¿cómo estoy hablando de movimiento? Si tengo que avanzar en la vida, me tengo que mover. Y si me tengo que mover, todo se desequilibra. Entonces, ¿dónde estamos? Usted por un lado me dice, la Cábala busca el equilibrio, y por el otro lado usted me dice que cada vez que me muevo tengo un desequilibrio. Pero cuidado, hay una diferencia. Hay un tipo de desequilibrios que son los negativos, los que me hacen perder energía. Son los desequilibrios que me bloquean. Una persona alcohólica está desequilibrada por bloqueo. Esto hace que tenga un problema. Se llama en hebreo klipa. En cambio, si una persona no está desequilibrada por desequilibrios por bloqueo, pero empieza a crecer, cada crecimiento provoca un desequilibrio. Porque cada momento de crecimiento es un desequilibrio. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la persona es analizar en qué tipo de desequilibrio se encuentra. Si hay desequilibrios que le sientan mal, que la están bloqueando, que no puede crecer, o si hay desequilibrios en los cuales la persona provoca los desequilibrios para crecer. El segundo tipo, estos desequilibrios para crecer, son fantásticos, porque en realidad uno está creciendo. Quiere decir que entonces, ¿dónde uno se encuentra? La diferencia, ¿dónde está? En que los desequilibrios de crecimiento tienen paz interior, en cambio los desequilibrios de bloqueo hacen que no tengas paz interior. Por lo tanto, si una persona no tiene paz interior, quiere decir que están los desequilibrios de bloqueo. Es decir, esos desequilibrios son desequilibrios dolorosos que la persona tiene que superar, que tiene que trabajar. Pero luego no alcanza el equilibrio, luego sigue creciendo.
Así que imaginemos que logra la paz interior. La paz interior es la muestra de que entró a la otra etapa, que la llamamos de equilibrio, pero que no es así, que es la segunda etapa de desequilibrios por crecimiento. A mí me viene a la cabeza, tal vez me equivoco, existe una dimensión que es la razón, otra dimensión que es la intuición. Hay mucha gente que es muy racional, muy científica, y la intuición es donde no podemos explicar lo científico, y hay gente que vive mucho en el mundo espiritual a través de la intuición, y hay gente que no, que está más arraigada a la razón, a lo científico. Entonces, ahí hay gente que puede encontrar un equilibrio, decir, vale, lo que no entiendo lo paso a la intuición, a esta parte mística que no entiendo, pero sin embargo hay mucha gente que no, que se queda a lo científico y si no lo veo no me lo creo. Entonces, bueno, lo que pasa es que si no lo veo no me lo creo es un problema, porque yo no veo el aire y aunque no lo vea sé que existe. Así, yo entiendo que a los hiperracionalistas tú les dices que hay aire y no te creen, porque no lo ven, pero el aire está. Es decir, yo le puedo decir a un racionalista que están las ondas megahertz de la radio, pero como no tiene el aparato radio, dice que no hay estas ondas, no existen. Aquí el problema para el racionalista es creer que no existe algo que no puede ver ni probar. Y para el intuitivo se sabe, se experimenta que hay muchísima cantidad de energías fuera del campo de la explicación racional. Aún, porque algún día la explicación racional va a llegar a ese campo. Pero hoy tenemos una especie de racionalismo irresponsable. Porque la persona racional que si solo se queda en la razón tiene un problema. Tiene una irresponsabilidad de no darse cuenta de que es racional pero estamos limitados y que por lo tanto si estamos limitados es racional pensar que no conocemos todas las fuerzas. Entonces a un racionalista, si entramos en su comprensión racional, tenemos que preguntarle si no pueden existir fuerzas fuera de nuestras limitaciones. Y tendrá que decir que sí. Y si dice que sí, queda claro que tiene que admitir la existencia de fuerzas invisibles. Entonces, volviendo a esta parte más mística, más intuitiva, ¿cómo la Cábala interpreta el alma? ¿Y la Cábala podría estudiar el alma a través de estas 10 dimensiones? Claro que sí, de hecho las estudia. Lo que pasa es que el alma para la Cábala es una serie de envases unos dentro de los otros. Es decir, es como, ¿qué es un libro, no? Bueno, un libro tiene una tapa, tiene páginas, tiene partes, tiene muchas cosas dentro. Y lo mismo el alma. El alma, yo te diría, para que la gente pueda comprenderlo, empieza por nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es el alma animal, el alma que vemos es nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué es el alma? Una serie de energías concatenadas que en lo inferior tienen subjetividad, como el nefesh, ruach y neshama, como se dice en hebreo, que cuando la persona muere el alma subjetiva sigue del otro lado, y esa alma subjetiva puede volver. Quiere decir que hay 3 niveles que son cuerpo, mente y el alma esencial que entra dentro de la mente, y que es la que rota o reencarna. Y después hay 2 niveles superiores a estos 3, que serían Hayá y Yehidá. Hayá quiere decir la unión dentro de la raíz del alma, y la Yehidá sería la unidad con el todo. Es decir, lo que se llama bitul, aniquilación. Entonces, claro, la sensación del alma es, vive subjetivamente, pero sería como una neurona de Dios, porque trabaja en función del universo. Por lo tanto, nosotros trabajamos para nuestra función. No nos damos cuenta que trabajamos para la función social, trabajando en nuestra función, y también en la función de todo el universo. Con lo cual, cada parte del universo opera en función del total, de todo el universo. Son como partes de una misma máquina, donde tú estás en una parte de la máquina, yo no sé, quizás no te conozco, porque estás en una parte muy alejada de la máquina. Y yo estoy en otra parte de la máquina, ¿no? Es como una empresa donde hay alguien en la administración, hay alguien en otro lado, nunca se conocieron, nunca se vieron, nunca se saludaron, pero los dos están trabajando por la misma empresa sin saber que están trabajando por la misma empresa. Las almas sucede lo mismo, son energías que ocupan una posición espacio-temporal y que desde esa posición están aportando un tipo de revelación de información. Es una baja la información a través
de cada una de nuestras almas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Cábala, la importancia del alma del otro va más allá del amor al prójimo. Porque al final el amor al prójimo puede ser un sentimiento. Y alguien dice, yo no siento amor al prójimo. Bueno, puede ser un sentimiento. Pero hay algo más allá que es donde tenemos que reflexionar. El otro, más allá de que lo ame, no lo ame, el otro está dando información. Entonces, ¿cuánto valor tiene el otro? Porque la información que el otro da, yo no la tengo. Cada vez que yo estoy por la calle y estoy meditando, mirando a la gente andar, pienso qué aporte en el potencial del alma está dando cada cual. Primero. Y segundo, ¿cuánto potencial tiene la persona que todavía no lo pudo desarrollar porque no se da cuenta de su potencial? Es decir, hay, como decía Maslow, y yo estoy de acuerdo con él, ya murió hace muchos años, en el siglo XX, el gran psicólogo americano, la gente le tiene mucho más miedo al éxito que al fracaso. ¿Y por qué motivo? Y por varios motivos. Para mí el primer motivo es porque no pueden conectar con la fuerza que tienen. Es decir, cuando una persona conecta con la fuerza que tiene, yo no te diría que es invencible porque esto es un punto de soberbia, ¿no? Uno está con mucha humildad frente a la matriz de la divinidad. Pero cuando uno realmente puede conectar con la energía que tiene en su interior y con la energía cosmogónica del universo que también puede entrar en su interior, es una persona realmente imparable. Es una persona que se empodera, pero en serio, en los términos... Porque siempre hemos hablado en la sociedad occidental de la libertad en términos físicos, ¿no? Queremos libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de escritura, libertad de movimiento. Pero desde el punto de vista de la Cábala, la libertad real es si la persona se conoce en su interior o no. Porque si yo no me conozco, por más que me pueda mover por todo el planeta, voy a seguir siendo un desconocido para mí. Por lo tanto, es importante la libertad material, claro, por supuesto, pero hay otro tipo de libertad, un escalón más arriba, que es la libertad que todavía nosotros no hemos podido lograr, que es la libertad de los obstáculos, de quedar atrapado en las dificultades, la libertad, y el alma tiene la potencia de salir de ahí. Lo que pasa es que no nos han enseñado a salir de ahí. Pero cuando nos empiezan a enseñar cómo salir de ahí, la fuerza que va a tener la gente va a ser una fuerza que no la van a poder calcular, porque nunca han tomado contacto con este tipo de fuerza. Es más que empoderamiento, es más que fe, es más que muná, es una transdivinidad, para llamarla de alguna manera. Es algo más que el concepto divino que tenemos. Es una fuerza a la que todavía nosotros no hemos realmente aprovechado de qué nivel se compone esto. Y por eso el día que, al principio seguramente vamos a ser minoría, pero con el tiempo cada vez va a haber más gente que va a tomar conciencia de la fuerza que tiene en sí misma. Y ese día todo cambiará, porque claro, el poder que puede hacer frente a las personas que tienen fuerza en sí misma va a tener que reordenarse. Ese poder que todavía nosotros venimos teniendo de la época antigua. Se va a tener que reconfigurar la sociedad. Y si no trabajamos por esa reconfiguración, es decir, no estamos haciendo el trabajo, vuelvo a insistir, cada alma está en un camino de bajada de información cosmogónica muy importante y que solamente esa alma la baja ella. Es totalmente exclusiva de cada una de las almas. Muy interesante. ¿Cómo podemos identificar esos bloqueos? Y ahora que comentas que cada alma es capaz de ver esa información que solo tiene acceso a esa alma, bueno, no sé si la Cábala lo contempla, pero estaría contemplando lo que es la reencarnación, y cuando reencarna una alma, ¿ha olvidado todo lo de una vida pasada? Bueno, olvidar todo no. Tiene que sí, para vivir esta vida, tener cierto tipo de amnesia de la vida anterior, porque si no es muy complicado. Es decir, uno no se puede acordar de todos los padres que tuvo todas las vidas anteriores, porque si no, mentalmente puede petar, puede desequilibrarse. Lo que uno necesita como información de otras vidas va llegando en el momento necesario para corregir lo que tenemos que corregir en esta vida. Si yo tengo que corregir algo en esta vida
y necesite información de una vida anterior, ahí va a aparecer la información de la vida anterior. Es decir, no viene la información de la vida anterior en bloque. Viene la información de la vida anterior según la necesidad de tikkun, de rectificación que tiene mi alma. Por lo tanto, si mi alma está en estos meses en un proceso de rectificación puntual, lo que va a recordar mi alma va a tener relación con el proceso puntual que yo estoy trabajando. Y puede ser de una vida anterior, de 2 vidas anteriores o de 6 anteriores. Pero lo importante es que el alma recuerda lo que necesita para su rectificación. ¿Y cómo identificamos esos bloqueos y ese miedo que nos impide sacar todo nuestro potencial de alma? Bueno, nosotros por ese motivo estudiamos profundamente el árbol de la vida. Es muy difícil explicar todas las dimensiones en una entrevista. Hay cursos para ello, donde cada persona analiza el árbol de la vida, lo aplica a su propia persona, ve dónde están sus desequilibrios, empieza honestamente a trabajar dónde están sus desequilibrios. A ver, ¿de dónde surge esta honestidad? En general, a veces hay golpes en la vida, la muerte de un familiar o la enfermedad de alguien, que hace que la persona recapacite y haga un análisis global de toda su situación, ¿no? Esto habitualmente sucede de que mucha gente es golpeada en la vida por algún acontecimiento y reacciona. Hay otros, y yo siempre prefiero que todo el mundo esté en los otros, donde por amor y en un estado de tranquilidad pueden avanzar a ese cambio. ¿Pero por qué? Porque se dan cuenta que nunca van a tener paz interior si no caminan por ahí. Y tampoco esperar un golpe de la vida. Por lo tanto, el golpe de la vida va a venir o no va a venir, pero mi crecimiento puede irse dando independientemente de golpes de la vida. Y puede que no tenga grandes golpes en la vida y estoy con mi crecimiento. Ahora, cuando uno crece, como empieza a producir cierta velocidad, porque el crecimiento al principio es lento, pero luego se empieza a multiplicar. Por lo tanto, empieza a adquirir más velocidad a medida que pasa el tiempo. Tiene que entender que los problemas o los obstáculos le van a aparecer más por la velocidad que adquiere. No es que la gente tiene más problemas, porque hay mucha gente que dice, empecé a estudiar cábala y tengo más problemas, como si fuera una cosa satánica. No, lo que sucede muchas veces es que la persona avanza. Y cuando tú avanzas más obstáculos tienes más rápido, porque te llenan más rápido. Entonces, ahí te tienes que dar cuenta de que los obstáculos te aparecen más rápido porque te están marcando tu velocidad de crecimiento. Entonces, de esta manera no afrontamos el problema como una amenaza, sino como una oportunidad de aprender. Absolutamente, porque todo es una oportunidad de aprender. Se me cae el vaso, aprendo. Me separo de una pareja, aprendo. Muere un familiar, aprendo. Me muero yo, aprendo. Es decir, todo es para aprendizaje. Mientras tú entiendas que todo es para aprendizaje, no hay fracaso ni éxito. Bajaron las acciones, aprendí. Subieron las acciones, aprendí. Alguien va a decir del otro lado, bueno, estoy más tranquilo cuando suben. Sí, depende. Si vendió es cuando bajan. Así que hay que también mirar que siempre la realidad es positiva. ¿Por qué motivo? Porque nosotros en el camino, más allá de la emuná, más allá de la confianza, sabemos que todos los obstáculos que hay, hasta los peores obstáculos que uno se puede imaginar, todos están al servicio de seguir avanzando. El deseo del universo hace que no podamos no avanzar. Es decir, tú te puedes levantar a la mañana y decir, bueno, con lo que yo hice de mi vida me podría quedar 2 horas más en la cama. De repente te puedes quedar 2 horas más en la cama, pero después te levantas y dices, ¿y ahora qué hago? Otra vez, hay un deseo en el alma natural que te impulsa a seguir adelante y que no tiene que ver con la materia, tiene que ver con el entusiasmo de crecer. Por ese motivo, el entusiasmo de crecer es el motor fundamental que tiene el alma para levantarse a la mañana. Porque si no, imagínate, nos están escuchando hijos de personas muy ricas en este momento, ¿no? Y alguien puede preguntar, ¿y para qué me levanto? Si mi papá me dejó, o mis padres me dejaron todo esto. ¿Por qué se levanta? Porque tiene deseo de crecer. Hay un deseo de crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento no es material, que también lo es, sino que siempre se puede crecer más. Mira, hay una anécdota muy interesante de uno de los grandes cabalistas del siglo XX, que se llamó el Rabbi Schneerson.
Rabbi Schneerson fue el último rebbe de Chabad Lubavitch, un movimiento muy grande a nivel mundial. Y Rabbi Schneerson en un momento recibió a 2 hermanos que le habían pedido un consejo. Y le dijeron, mira, rabino, nosotros ya nos queremos retirar porque nos parece suficiente lo que hemos realizado en nuestra vida. Bueno, los hermanos eran los Reichman, los dueños de Four Seasons, de la cadena Four Seasons. Y el rabino dijo, ustedes no se pueden retirar. Y los 2 hermanos se quedaron con vos. Porque no es el dinero el objetivo, es el entusiasmo que tienen de seguir el camino que Dios les ha trazado. Porque la gente siempre lo asocia a lo material, y no es lo material, es el entusiasmo. El entusiasmo es lo que hace que sea el motor fundamental para que el alma cumpla el objetivo de tu vida, no tiene que ver con los resultados. Pierdas o ganes, siempre es el proyecto, siempre es el resultado. Recuerdo otra anécdota en este sentido. Es una anécdota que tuve con mi padre hace unos años y estaba comentándole que había salido algo mal, que había yo tenido una pérdida. Y dijo, bueno, está muy bien lo de la pérdida, ahora hablemos de los proyectos. Y no lo tomó como... Yo me imaginé que íbamos a estar como 1 hora hablando de esta pérdida, ¿no? Y ahí me di cuenta de que perder o ganar, si siempre estás aprendiendo, si siempre hay que ir para adelante, si no es acá perder o ganar, si lo que te lleva para adelante es el entusiasmo de tu alma. Y el entusiasmo de tu alma lo puede tener alguien en Bangladesh que no tiene recursos, como lo puede tener alguien que tenga muchos recursos. Es más, a veces el que tiene menos recursos es el que tiene más entusiasmo. Porque el que tiene más recursos cree que el entusiasmo tiene que pasar por la materia. Sin embargo, he escuchado alguna vez que alinearnos con nuestro propósito de vida o propósito del alma nos ayuda a acercarnos a este bien material, a tener más bien material. Y de la misma manera, cuando no estamos alineados con nuestro propósito del alma, alguien que le toca la lotería lo puede perder todo definitivamente también. Totalmente de acuerdo, con algunas excepciones, por supuesto, pero aquí estamos viendo algo en lo que tú estás diciendo que es clave, que se enlaza con lo que estábamos hablando antes, con el tema del entusiasmo, ¿no? Porque el entusiasmo proviene cuando el alma sabe por qué vino a este mundo. Cuando alguien tiene, como dice Cordovero, el privilegio de saber por qué tu alma vino a este mundo, entonces tienes el entusiasmo. Yo no me entusiasmo de pilotar un avión, pero me muero porque no, me pondría muy mal. Y hay gente, pilotos de avión, que están felices volando como pilotos de avión. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien está entusiasmado en lo que hace? La persona que está entusiasmada en lo que hace, si lo que hace lo hace inclusive sin que le paguen, lo hace igual. Y si le dan mucho dinero y no cambia su trabajo, no lo cambia, está entusiasmado. A mí un amigo hace poco me dijo, vas a dejar la cábala si te dejo tantos millones. Me probaba, no tenía los millones, por supuesto. Y le dije, ¿me puedes traer 100.000 millones ahora en la mesa? Que yo te los devuelvo y sigo estudiando cábala. Y yo entiendo que hay gente que me esté escuchando que diga, no lo entiendo, yo cambio mi trabajo mañana. Bueno, si usted cambia el trabajo mañana por un precio, entonces el alma suya no encontró el entusiasmo en su vida. Cuando alguien está entusiasmado, es el entusiasmo tal, primero que el entusiasmo no tiene relación con la ganancia material, y segundo que el entusiasmo contagia. El entusiasmo es contagioso. Es decir, que si estás entusiasmado, empezás a entusiasmar a tu entorno. Es lo que algunos alumnos míos llaman la inoculación de Saban. Dicen que yo les inoculo. Pero yo no les inoculo nada. Yo solamente les muestro cómo vivir en un plan de entusiasmo. Y la verdad es que tampoco es un entusiasmo de cara al exterior ni nada. Tampoco es porque estamos grabando. Es decir, que yo salgo de la grabación y sigo tan entusiasmado cuando estoy solo por la calle. Porque el entusiasmo no tiene que ver ni con un condicionamiento social, ni con un autoengaño. El entusiasmo es cada minuto de mi vida la estoy invirtiendo en un aprendizaje. Cada minuto de mi vida sé que estoy participando de un universo que me da
tantos años para compartir con Él, porque fíjate, ¿no? Tenemos la posibilidad de compartir con un universo que es gigantesco en términos de espacio y muy largo en términos de tiempo. Seguramente se va a terminar también el universo en algún momento, pero muy largo en términos de tiempo. Y nos dan una fracción pequeña de tiempo y de espacio. Y entonces yo digo, qué alegría tenemos de participar de este pequeño tiempo y de este pequeño espacio. Esto, de alguna manera, ese tiempo delimitado por la muerte, es lo que da un poco sentido a la vida, de decir, ostras, voy a esforzarme, voy en este caso, a aprender tal vez para compartir lo que yo aprendo. Totalmente, totalmente. Viva el límite de la vida. No digo viva la muerte porque se puede confundir con que hay que matar a alguien, ¿eh? Así que no. Digo, viva el límite de la vida. Si no tuviéramos límite en la vida sería muy aburrido. Claro. Yo muchas veces digo que la persona, si algún día llegaríamos, no te digo a la eternidad, pero a vivir 200, 300 años, que quizás tecnológicamente se pueda alcanzar, el gran desafío será qué vamos a hacer en ese tiempo. Es decir, yo con la cábala estoy tranquilo si me dan 200, 300 años, porque hay mucho para estudiar, pero sinceramente te digo que a medida que la medicina hace que la persona viva más, no sabemos si nos hacen vivir más para pagar más años de hipoteca o si nos hacen vivir más porque tiene sentido nuestra vida. Pero yo te diría que mejor nos preparemos, sobre todo para las próximas generaciones, a que si viven más, van a tener que tener un camino de aprendizaje mucho más largo y hay que mantener el entusiasmo 200 o 300 años. Porque imagínate que gente que tiene 30, 40, 50 se deprime y no mantiene el entusiasmo. Imagínate si le dan 200 años o 300 años. Solamente puede aprovechar el tiempo un entusiasmado, que sabemos que filológicamente entusiasmo quiere decir estar poseído por Dios. Esto quiere decir entusiasmo en griego, ¿no? Estar poseído por la divinidad. Y es una sensación que yo se la deseo a todo el mundo. Yo deseo a todo el mundo que esté entusiasmado. Lo que no le deseo a nadie es que sea un fanático. Porque en general se confunde el fanatismo y el entusiasmo. Hay gente muy fanática que no está entusiasmada, está fanatizada. Y me parece que es importante dividir esto. Porque hay que tener cuidado con los fanáticos. Los fanáticos no piensan que tenemos la libertad del alma en nuestro camino. El entusiasmado se entusiasma para que la otra alma siga su propio camino. No la quiere evangelizar, ni colonizar, ni convencer. El fanático te quiere destruir si no sigues su camino. El entusiasmado quiere que encuentres tu camino. De ninguna manera pretende obligarte a seguir tu camino o menos destruirte por no seguir tu camino, que es el fanático. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy así sigilosos en entender que fanatismo y entusiasmo son cosas diferentes. Entonces, ¿nuestro camino de vida es encontrar ese entusiasmo? ¿Eso sería encontrar nuestro propósito del alma? Cuando uno encuentra el propósito de su alma, ahí empieza la vida entusiasmada. Es decir, lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el propósito de mi alma? El tema es no tener una actitud mental pasiva, es decir, no me tengo que simplemente quedar de brazos cruzados pensando cuál es el sentido de mi alma, sino que tengo que salir a la acción para buscarlo en la realidad. Es decir, no sé cuál es el sentido de mi vida, pero de repente puede ser el periodismo. Bueno, voy a probar un año de periodismo. Uy, qué aburrido. Bueno, un año de notario, qué aburrido. Un año de abogado, uy, qué aburrido. Y de repente digo, me gusta la enfermería y hago un curso. Uy, qué interesante la enfermería, y encuentro ahí. También hay que entender algo, ¿no? Que cuando uno se entusiasma y encuentra el sentido de la vida, puede pasar algo un poco más misterioso. Y es que no encuentre todavía ninguna función social que se haya creado con respecto al sentido de su vida. Porque hay almas que son muy adelantadas en el tiempo y que todavía la información que traen no entra en ningún lugar de la realidad. Entonces esas almas tienen que hacer un trabajo muy fuerte de investigación, porque en términos de lo que nosotros conocemos como el marketing, eso lo llaman nicho del mercado, pero eso es un absurdo, no existe nicho del mercado.
¿Sabes lo que sería un nicho de mercado para la cábala? Que un alma encontró un camino que no lo vio otro. Y por lo tanto esa alma ve ese camino y crea ese nicho de mercado que el marketing materialista lo ve como alguien que encontró algo que la realidad necesitaba. No es la realidad necesitaba, es su alma necesitaba. Y por eso recorrió ese camino. El nicho del mercado es como la fase final del camino del alma. El alma ve zonas en el invisible, que cuando empieza a ir por lo invisible termina haciéndola visible. Y por lo tanto, yo pienso que en la próxima generación van a aparecer muchos proyectos nuevos de zonas invisibles de la realidad. Muchos trabajos nuevos de zonas invisibles de la realidad. Porque lo invisible es el factor más importante, el factor clave. Entonces, cuando hablamos de lo invisible, ¿nos dirigimos a este mundo más espiritual? Es que el mundo espiritual es la unión entre lo visible y lo invisible. No es que solo lo espiritual está en el invisible. Lo espiritual está en todo. Digamos, espiritualidad implica la energía global, inclusive la materia condensada como energía. Por tanto, cuando hablamos de lo invisible es espiritual y cuando hablamos de lo visible es espiritual. Porque si solamente decimos que lo invisible es espiritual, quiere decir que hay una contradicción entre la materia y el espíritu. Y la materia está dentro de lo espiritual, por lo tanto lo espiritual es una unión entre lo visible y lo invisible. No, nunca había escuchado de que la materia estaba dentro del espiritual. Pensaba que eran dos dimensiones totalmente opuestas. No, imagínate que en el árbol de la vida, la materia, que es Malhut, la energía, está dentro del mundo espiritual. Es decir, el mundo espiritual para el Kabbalah es todo el mundo. Todo es espiritual. Porque todo es energético. Y lo que parece ser materia es energía condensada. Por lo tanto, todo es energía. ¿Y Keter en qué quedaría? Keter quedaría en esa conexión con el infinito. Por lo tanto, estaríamos hablando de una energía que se va elevando hasta el infinito. En el infinito ya hablamos de vibraciones, son temas un poco más complejos de la Cábala, que no son importantes para explicar en una entrevista, pero yo te diría que Keter es el camino hacia el potencial infinito, hacia arriba. En cambio, Malhut es bajar a la realidad de la materia y subir, y justamente en el camino que tú propones Keter, es el camino a visibilizar lo invisible. Vale, yo en mi cabeza me había hecho la idea de que Keter era, de alguna manera, ese pensamiento que bajamos a la realidad y cuando baja es Malhut. En verdad, en Malhut es lo que vemos, pero todo lo que hay en Keter no lo podemos ver en Malhut. Porque en Keter hay un potencial que no se termina de ver en Malhut. Sí, imagínate que Keter tiene 100 y Malhut tiene 10 y te quedan 90 en el camino. El mundo invisible es superior al visible. Por lo tanto, en el visible no puedes mostrar el invisible. Por ejemplo, en el invisible, yo en mi interior, tú no lo ves, amo profundamente a mis hijos. En el visible los tendría que tener abrazados todo el día. ¿Puedo abrazar a mis hijos todo el día? No, tengo que venir acá, es imposible, es un absurdo. Entonces, en la materia, tengo la limitación de abrazarlos cuando puedo abrazarlos. En Keter, en el invisible, los abrazo en todo momento, energéticamente hablando. Por lo tanto, yo en la materia siempre tengo limitaciones con respecto a la potencia de la energía. Muy interesante. ¿Hasta qué punto lo que creemos ser nos limita? Lo que creemos ser nos limita porque no estamos conectados con el verdadero ser. Conectarse con el verdadero ser, en el fondo y muy profundamente, es conectarse con el infinito, donde no hay límite. Entonces, nos limitan las creencias, nos limita la estructura, pero podemos desafiar esas limitaciones sacando el mejor provecho posible. Por lo tanto, las creencias limitan, claro que limitan, pero esas creencias limitantes se pueden superar. Desde el punto de vista de la Cábala, se trabajan para ser superadas. Cuando una persona, de alguna forma, puede romper con esas creencias limitativas, va a llegar a sus limitaciones estructurales, que no son las culturales. Porque la limitación de las creencias te limita anticipadamente.
Ese es el problema. Pero nosotros tenemos una limitación en la estructura de tiempo y de espacio. Pero cuando llegas ahí, empiezas a ver cómo flexibilizas para poder ir un poco más allá del límite, ir hacia esa parte invisible, porque al final, cuando tú te conectas con esa parte invisible, estás saltando una limitación. Por lo tanto, en el fondo, hasta las limitaciones estructurales tienen en lo profundo una fuerte conciencia de creencia, inclusive. Es decir, parece ser que llegaste al límite, pero no llegaste al límite. Por eso el gran cabalista americano Michelson va a decir, cuando en la cábala dejamos de buscar, es porque empezamos a buscar otros modos de buscar. Es decir, parece que nos frenó el límite, pero dejamos el límite tranquilo, estamos avanzando por otro lado. Por lo tanto, es un pensamiento, el de la cábala, muy estratégico. Esta pared no se abre, que se quede ahí, no la voy a abrir. Probablemente se pueda abrir dentro de 20 años, no ahora. Tengo que avanzar por otro lado. Por lo tanto, si hay una limitación estructural, es transitoria, hay que dejarla ahí, puede ser necesaria, y puede ser necesaria para movernos hacia otro lugar. Y ese otro lugar probablemente es la dirección del camino del alma. Por eso estaba esa pared que me impedía pasar. La pared que me impedía pasar no estaba para obstruirme, estaba para recalibrar el camino. ¿Recalibrar este camino implica cambiar nuestra identidad? No, encontrar la identidad real, que implica cambiar nuestra identidad, Claro. pero es encontrar la real identidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mario. Me has traído este libro, me hace muchísima ilusión. Y tengo otro de cábala que es la cábala en sí. Este es más... Este es el inicio, el primer libro mío de cábala que escribí. Pues muchísimas gracias, lo voy a leer con muchísimo cariño. Y espero que lo disfrutes. Y lo voy a disfrutar. Muchas gracias, Mario. Un placer, shalom.